Músculo cardíaco. El músculo cardíaco posee los mismos tipos y organizaciones de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético. Las células musculares cardíacas y las fibras que forman tienen estrías transversales, que son evidentes en cortes histológicos de rutina. Las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas bien teñidas, llamadas discos intercalares. Los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas. Esta adhesión célula-célula lineal de células musculares cardíacas produce fibras de longitud variable. Las fibras musculares cardíacas están compuestas por muchas células cilíndricas unidas extremo con extremo. Algunas células musculares cardíacas en una fibra pueden unirse a dos o más células a través de discos intercalares para formar una fibra ramificada. La estructura del músculo cardíaco. El núcleo de la célula muscular cardíaca está en el centro de la célula. La ubicación central del núcleo de la célula muscular cardíaca es una característica que ayuda a distinguir a la célula de las fibras musculares esqueléticas multinucleadas. Con el microscopio electrónico de transmisión se ve que la miofibrilla de la célula muscular cardíaca se separa para rodear el núcleo y así delimita una región yuxtanuclear bicónica en la que se concentran los orgánulos celulares. Esta región posee abundantes mitocondrias y contiene el aparato de Golgi, gránulos del pigmento lipofusina y glucógeno. En las aurículas del corazón, los gránulos articulares miden de 0.3 a 0.4 micrómetros de diámetro. También están concentrados en el citoplasma yuxtanuclear y estos gránulos contienen dos hormonas polipeptídicas, el factor natriurético articular y el factor natriurético encefálico. Ambas hormonas son diuréticas y afectan a la excreción urinaria de sodio y deben a la secreción de renina por el riñón y la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. También inhiben las concentraciones del músculo lisovascular. Junto a cada miofibrilla hay abundantes mitocondrias grandes y depósitos de glucógeno. Además de las mitocondrias yuxtanucleares, las células musculares cardíacas tienen mitocondrias voluminosas muy apretadas entre las miofibrillas. Con frecuencia se extienden en toda la longitud de un sarcómero y contienen numerosas crestas muy juntas. Entre las miofibrillas también hay aglomeraciones de glucógeno. Así, las estructuras que almacenan energía, que son los gránulos de glucógeno, y las estructuras que liberan y recapturan energía, que son las mitocondrias, están ubicadas junto a las miofibrillas, que son las estructuras que usan la energía para impulsar la contracción. Los discos intercalares son uniones entre células musculares cardíacas. El disco intercalar representa el sitio de adhesión entre células musculares cardíacas. Con el microscopio óptico aparece como una estructura lineal densa que tiene una orientación transversal con respecto a la fibra muscular. Estos consisten en segmentos cortos dispuestos como los peldaños de una escalera. Cuando el sitio del disco intercalar se examina con el microscopio electrónico de transmisión, la estructura de tensión intensa visible en la microscopía óptica es atribuible a un componente transversal que cruza las fibras en ángulo recto con respecto a las miofibrillas. El componente transversal es análogo a las contrahuellas de los escalones de una escalera. Un componente lateral, que es un componente no visible con el microscopio óptico, ocupa una serie de superficies perpendiculares al componente transversal y se ubica paralelo a las miofibrillas. El componente lateral es análogo a las huellas de los escalones de una escalera. Ambos componentes del disco intercalar contienen uniones célula a célula especializadas entre células musculares cardíacas contiguas. Otro de los componentes estructurales son la fascia adherens,
la mácula adherente y las uniones de hendidura. La fascia adherens o unión adherente es la parte principal del disco intercalar, hablando del componente transversal, y es el que causa la tinción con hematoxilina eosina. Sostiene a los cardiomiocitos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. La fascia adherens es similar desde el punto de vista funcional a la zónula adherente epitelial, en donde también se fijan los filamentos de actina del velo terminal. La mácula adherente son desmosomas que unen a las células musculares individuales entre sí, impiden que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas, refuerzan la fascia adherens y se encuentran tanto en el componente transversal como en el lateral de los discos intercalares. Las uniones de hendidura o nexos constituyen el elemento estructural principal del componente lateral del disco intercalar. Estas uniones proveen continuidad iónica entre los cardiomiocitos y de ese modo permiten que moléculas de información pasen de una célula a otra. Este intercambio posibilita que las fibras musculares cardíacas se comporten como un sincito y al mismo tiempo retengan su integridad y su individualidad. La posición lateral protege de las fuerzas generadas durante la contracción. En las células musculares cardíacas, el retículo endoplasmático liso se organiza en una sola red a lo largo del sarcómero, que se extiende de línea Z a línea Z. Los túbulos T del músculo cardíaco penetran en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z. En consecuencia, en los cardiomiocitos hay un solo túbulo T por sarcómero. Las cisternas terminales pequeñas del retículo endoplasmático liso interaccionan en los túbulos T para formar una diada. La lámina externa se adhiere a la membrana plasmática imaginada del túbulo T al penetrar en el citoplasma del cardiomiocito. El paso de calcio desde la luz del túbulo T hacia el sarcoplasma de una célula muscular cardíaca es indispensable para iniciar el ciclo de la contracción. La despolarización de la membrana del túbulo T activa proteínas sensoras de voltaje que se asemejan a canales de calcio en cuanto a su funcionalidad y a su estructura. A diferencia de lo que ocurre con la célula muscular esquelética, la despolarización de larga duración en la célula muscular cardíaca activa estos sensores y estimula su cambio lento de conformación hacia canales de calcio funcionales. En la primera etapa del ciclo de contracción del músculo cardíaco, el calcio del túbulo T da a la luz y se transporta hacia el sarcoplasma de la célula muscular cardíaca, lo que abre canales con compuerta para la liberación de calcio en los sacos terminales contiguos del retículo sarcoplásmico. Este mecanismo causa una liberación masiva y rápida de iones de calcio adicionales que inician los pasos ulteriores del ciclo de la contracción, los cuales son idénticos a los del músculo esquelético. En las células musculares cardíacas se comprueba una contracción rítmica espontánea. La contracción espontánea intrínseca o latido del músculo cardíaco se ve tanto en las células musculares cardíacas embrionarias como en las células musculares cardíacas de cultivos de tejidos. El latido cardíaco es empezado, regulado y coordinado por células musculares cardíacas modificadas que están especializadas y reciben el nombre de células de conducción cardíaca. Estas células se organizan en nódulos y fibras de conducción muy especializadas, también llamadas fibras de Purkinje, que generan y transmiten con rapidez el impulso contráctil a las diversas partes del miocardio en una secuencia precisa. En conjunto forman el sistema cardionector o sistema de conducción cardíaco de los impulsos. En los nódulos terminan fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. La estimulación simpática acelera los latidos cardíacos porque aumenta la frecuencia de los impulsos a las células de conducción cardíaca. La estimulación parasimpática enlentece los latidos porque disminuye la frecuencia de los impulsos. Lesión y reparación.
Una lesión focalizada del tejido muscular cardíaco con la muerte de las células se repara mediante la formación del tejido conjuntivo denso. En consecuencia de la función cardíaca, se interrumpe en el sitio de la lesión. Este patrón de lesión y reparación es el que se ve en el infarto del miocardio. La sospecha de un infarto de miocardio en una persona puede confirmarse mediante la detección de marcadores específicos en la sangre. Estos marcadores son las unidades estructurales troponina I y troponina T del complejo de la troponina cardíaca, que suele aparecer en la sangre de 3 a 12 horas después de un infarto de miocardio. La concentración de troponina I permanece elevada hasta 2 semanas a partir del momento de la lesión inicial. Las células musculares cardíacas maduras tienen la capacidad de dividirse. Antes se creía que las células musculares cardíacas destruidas no podían ser reemplazadas por células musculares nuevas. Varios estudios recientes de corazones extraídos de personas que habían recibido trasplantes permitieron detectar núcleos en proceso de mitosis. Aunque la cantidad de núcleos mitóticos en estos corazones es escasa, el fenómeno indica que las células dañadas podrían ser reemplazadas. Este hallazgo es prometedor porque alienta la esperanza de que en el futuro sea posible desarrollar un método que induzca la regeneración del músculo cardíaco humano con el fin de reemplazar las células dañadas del tejido sano.